Bueno, entonces vamos a comenzar por lo primero que describimos como formas clásicas de responder a la pregunta sobre el mecanismo aleatorio, que es la estimación puntual. La estimación puntual es qué cuenta tenemos que hacer con, en el ejemplo, X, la cantidad de naranjas podridas entre las 50 que revisamos, para estimar a R, que es la cantidad verdadera de naranjas podridas en todo el lote. Entonces, una cosa que uno suele hacer es dar una respuesta intuitiva. Podemos argumentar que la proporción de naranjas podridas que hay en la muestra va a ser muy parecida a la proporción de naranjas podridas que va a haber en la población. Hacemos una extrapolación de la muestra a toda la población. O sea, X sobre N, las manzanas podridas, perdón, las naranjas podridas en una muestra de tamaño N, debe ser muy parecido a la proporción de naranjas podridas en toda la población. Entonces, a partir de esta aproximación, podemos proponer que si este es desconocido, estas dos cantidades las conocemos y esto va a ser una variable aleatoria que resulte de medirse en la muestra. R debiera ser aproximadamente igual a esto. Entonces, la cuenta que nosotros vamos a hacer con el valor de X es N por X sobre N. En realidad nos vamos a quedar con el entero más cercano, ¿no? Porque este R tiene que ser un número entero. Esa es la notación que está puesta acá, no es necesariamente la parte entera, podría ser es el entero más cercano, digamos. Y este es el estimador natural que podemos obtener para R. Por supuesto, R es una variable aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que si el importador elige una segunda muestra, también de tamaño n va a obtener un resultado diferente, un X' diferente, y por lo tanto obtendrá una estimación diferente. Miremos un segundo ejemplo. Un poco pomposo lo de la planta nuclear, pero la idea es en una planta nuclear se quiere monitorear la fragilidad de una tubería de enfriamiento. Entonces se toman n mediciones aleatorias. Como cada medición se puede pensar como una suma de pequeñas perturbaciones, podemos pensar que estamos frente a un fenómeno gobernado por la distribución límite del teorema central, y podríamos pensar que estamos hablando de normales con una media mu y un sigma cuadrado. Si este argumento no les parece del todo sólido, pueden pensar que por información previa, por mediciones anteriores, por conocimiento del problema, se puede asumir que la distribución de las mediciones es normal. Vamos a asumir, total es un ejemplo, que sigma cuadrado es conocido, quiere decir, esto es bastante frecuente, suele pasar esto, va a depender de la precisión del método de medición, que ojalá resulte muy preciso y por lo tanto el sigma cuadrado podemos asumirlo pequeño. Entonces la esperanza de cada XY, siendo cada XY la iésima medición de la fragilidad de la tubería, me encanta, puse iésimo dos veces, no es la idea, de la cantidad de XY de la variable aleatoria, lo que nos interesa es la esperanza, que es desconocida, y es lo que se va a llamar, o lo que pensamos, como la fragilidad media real o verdadera. ¿Bien? Y eso es lo que queremos estimar, este mu es lo que queremos estimar, lo voy a llamar fragilidad real o fragilidad verdadera, y la queremos estimar a partir de los valores observados, y un estimador posible es usar el promedio. ¿De dónde sale el promedio? Bueno, estamos de alguna manera inspirándonos en la ley de los grandes números, que nos dice que si lo que queremos estimar es una esperanza, la podemos aproximar razonablemente bien usando el promedio, las observaciones. Entonces,
Después de mirar un poco estos dos ejemplos, podemos preguntarnos en cuál es la estructura que tienen, qué es lo que hay de común en estos experimentos, en estos ejemplos. Bueno, en un experimento, este experimento produce resultados numéricos. En el ejemplo primero, el de las naranjas, el resultado numérico es un numerito entre 0 y n. En el segundo ejemplo, en el de la tubería de enfriamiento, produce un vector en R a la n. Entonces, por un ratito, esta no es una notación que tengamos mucho tiempo, lo llamamos X a las observaciones. La distribución que tienen las observaciones es desconocida. Y es lo que debemos identificar. La distribución es el objetivo, ¿está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es identificarlo a través de los valores observados. Pero no vamos a considerar una sola distribución de probabilidad para este conjunto X, ya sea este en el ejemplo 1 o este en el ejemplo 2, sino que vamos a considerar muchas distribuciones. En el ejemplo 1, lo que vamos a pensar es que la X tiene distribución como una hipergeométrica, donde estamos extrayendo n bolitas de un total de una caja o urna que tiene n grandes bolitas, y donde R, los buenos en la población, son desconocidos. O sea, hay un total poblacional, hay un total de buenos en la población, y hay una cantidad de elementos que estamos extrayendo, o tamaño de la muestra, que lo llamamos así. Entonces, estas dos cantidades son conocidas y el R es lo que queremos estimar. Cuando decimos que hay muchas distribuciones, esas muchas distribuciones están dadas porque el R no está determinado. En el ejemplo 2, las mediciones siguen una distribución normal. Sigma cuadrado era conocida, la precisión de las observaciones, y mu es desconocida. Entonces, esto que hacemos en cada ejemplo lo podemos generalizar y damos la definición de un modelo estadístico. Es un conjunto de distribuciones o funciones de densidad, en el caso de saber que la variable es continua, o funciones de probabilidad puntual. Eso que proponemos que está entre los cuales está, sin aclararlo acá, pero la idea es que vamos a proponer que el verdadero modelo que genera los datos está metido entre todos estos posibles. Si dicho conjunto está parametrizado por un número finito de parámetros, lo vamos a llamar un modelo paramétrico. O sea, si la familia de distribuciones consideradas las podemos indexar con un θ que pertenezca a un conjunto más grande, este es el θ mayúscula o titón, que está contenido en RK. En los dos ejemplos lo vimos con K igual a 1. A θ lo vamos a denominar el parámetro del modelo y es justamente la cantidad desconocida. Entonces, en el ejemplo 1, la familia de distribuciones que componen el modelo considerado son las hipergeométricas, donde n pequeño y n grande están fijos y R es el parámetro del modelo. En el ejemplo 2 estamos pensando en normales, mu sigma cuadrado, donde el parámetro es mu, se mueve entre todos los reales positivos. Por supuesto, el modelo podría tener parámetros en un RK con K mayor que 1. Bueno, a titón lo llamamos el espacio de los parámetros y tiene que contener, bueno, obvio, al menos dos valores distintos porque si no, no hay nada, ninguna arbitrariedad y conocemos perfectamente el problema, no estamos adentro de un problema estadístico. Entonces, como en un modelo estadístico hay muchas distribuciones, acá es bastante habitual aclarar respecto a cuál distribuciones se toman, las esperanzas, las varianzas, y si miran distintos libros van a ver que las esperanzas se anotan como esperanza subtita o varianza subtita. La primera tarea importante que vamos a considerar realizada, pero que en las aplicaciones es fundamental, es elegir el modelo adecuado. Muy bien, entonces acá queremos hacer una distinción, la estadística se hace una distinción importante, que la vamos a relatar acá. Entonces, vamos a distinguir esencialmente a la variable aleatoria, que es
el resultado del experimento, grosso modo, a nivel teórico, o sea, es la cantidad numérica que puede dar por resultado nuestro experimento aleatorio antes de conocer el resultado de dicho experimento. Entonces, si se trata de un experimento que repetimos varias veces, lo solemos indicar como X sub I. Si es un solo experimento o un experimento que resumimos en una variable aleatoria, la nombramos X, en mayúsculas. Y a la colección de las n variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, se las llama una muestra aleatoria. Por supuesto, no toda información estadística está dada a partir de una muestra aleatoria. A veces la información de un experimento pueden estar correlacionadas, asociadas las variables que nos interesan, pero el primer acercamiento van a ser variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Y el único acercamiento que vamos a hacer en esta materia, pero para resolver problemas más complejos se pueden tener estructuras diferentes de las variables aleatorias. En contraste a esta notación de X mayúscula, o X sub I, o X, cuando la variable aleatoria se mide y tenemos un resultado, al valor específico observado, al X pequeña, o X sub I, el valor observado, que vamos a decir el resultado, el dato o el valor observado, todas estas van a ser palabras, ya digamos en este momento pierde la aleatoriedad y pasamos de llamarlo en letras mayúsculas a letras minúsculas. Esto es no de esta materia, sino que en general todos los libros de estadística y probabilidades tienen esta notación bastante homogénea. Y entonces ahora vamos a definir dos conceptos que están muy relacionados, que son el concepto de estadístico y de estimador, que no es más que el siguiente: una función súper general, ¿no? Una función boreliana que va de Rn en R se denomina un estadístico. En general los estadísticos se suelen anotar con letras mayúsculas y representan una función de la muestra aleatoria que acabamos de calcular. Eso es un estadístico. Si el objetivo de la cuenta que propone T con la muestra, la cuenta que queremos hacer, es estimar un parámetro θ, si ese es el objetivo, si el objetivo es estimar el parámetro θ, muchas veces lo vamos a llamar al estadístico T, lo vamos a llamar un estimador de θ y lo vamos a anotar como θ sombrero o θ sombrero n si queremos enfatizar que está basado en n observaciones. Y también esta notación se suele usar, θ sombrero n, que está basado en los x1 hasta xn. Entonces acá están puestas todas las notaciones posibles. Y ahí depende mucho el libro que uno mire, cuál notación se usa. Entonces acá hay un momento de no entiendo nada. A mí me pasó cuando yo aprendí esto, llegué a este momento y dije, no entiendo nada, me están volviendo a definir con un montón de palabras, cosas que yo ya sé que son, estadístico, estimador, yo ya sé lo que es esto. Al final, ¿un estadístico es un nombre nuevo para una variable aleatoria? Esencialmente es cierto, es un nombre nuevo para un objeto viejo, pero la diferencia ahora es que el contexto en el que la damos. No es cualquier variable aleatoria, es una variable aleatoria que surge o que nace de hacer una cuenta, o sea, hacer una cuenta, siempre que digamos hacer una cuenta con la muestra, vamos a querer decir aplicarle una función suficientemente buena a la muestra aleatoria. Entonces, capaz que se pueda entender mejor para qué sirve el estadístico, mirando este grafiquito o esta figura que es del libro de Georgi, que yo cito un montón de veces, que me parece que un buen libro que tiene la ventaja de que tiene la parte de probabilidad y la parte de estadística juntas. Y esta es como una ilustración del proceso de estimación puntual. Entonces uno tiene que pensar que hay un experimento aleatorio y que este es el conjunto de todos los posibles parámetros que gobiernan el experimento aleatorio. Este quiere decir que están todos los posibles valores de R, el total de
naranjas podridas del lote, o el total de, acá pueden estar los mu, que gobiernan la fragilidad de la tubería en el segundo ejemplo. Hay un tita en particular que es el que está generando las observaciones. Ese tita en particular genera una distribución P sub tita. Esta distribución P sub tita, yo entiendo así este dibujo, va a dar un montón de valores, o sea, el método aleatorio, el experimento aleatorio va a dar un montón de valores numéricos contenidos entre estos valores. Y con distinta probabilidad, gobernada por la distribución P sub tita. O sea, acá tendremos una densidad. Pero uno va a mirar este método 1, 2, n veces, o sea, vamos a tomar las 50 naranjas del experimento aleatorio, vamos a repetir las mediciones una cierta cantidad de veces y vamos a obtener una cantidad X. Este es el valor, el dato observado. Este era el conjunto X, donde el conjunto de los números, donde acá en nuestros datos, y este X es el dato. Y esto es lo que uno observa. O sea, uno este tita no lo observa. Observa este resultado numérico. Y se hace la pregunta acerca de cuál será el tita que genera el mecanismo aleatorio, perdón, que genera no, cuál será el tita que gobierna el mecanismo aleatorio que produce este valor observado. Entonces el primer paso es elegir un modelo, el segundo paso es determinar qué función, qué cuenta hacemos con este X para tratar de adivinar al tita. Entonces el estadístico o la estimación es una cuenta que, dado este X, me devuelve algún elemento del conjunto titón que yo postulo que va a estar cerca del verdadero valor. Ojalá, o sea, quisiéramos dar justo con este valor, en general no va a suceder de manera exacta. Lo que queremos es que por lo menos estas dos cantidades estén cerca. Lo que pasa es que acá hay una diferencia en calidad de las cosas. Este tita es un número real fijo y desconocido. Este t de x es una variable aleatoria. Entonces nosotros estamos dando una variable aleatoria para tratar de acercarnos a un valor fijo y desconocido. Bueno, en el próximo video vamos a ver algún ejemplo más.